Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es que México necesita más ciudadanos y menos mascotas. Tomemos como ejemplo a Venezuela, un país más pequeño, muy rico, pero empobrecido, porque la riqueza se la roban los gobernantes. Además, hay una idea tonta del socialismo del siglo XXI. Esa idea tonta del socialismo del siglo XXI significa que todos debemos de ser como Cuba, todas las naciones, como Nicaragua, como Venezuela. Esa es la meta del socialismo. Marisela Veraza Méndez, buenas noches, padre, buenas noches. Malena Orduña, hola, padre, buenas noches, buenas noches. Quien no entiende esto, que el socialismo del siglo XXI pretende esclavizar a las personas, no sabe, es decir, va al precipicio como con una venda en los ojos. No hay necesidad ya de estar diciendo de México. Venezuela, los dictadores de Venezuela, los del socialismo del siglo XXI, que ya no es el socialismo de Marx, ni de Engels, ni de Trotsky, ni de Stalin, ni de Mao Zedong, ni de China, ni de Rusia, ni de Irán, ni de ninguna parte. Este socialismo ranchero trata de lo peor que pueda entenderse por socialismo. En realidad es una rapiña de los dirigentes socialistas. Bueno, si nosotros vamos a Marx y Engels, ellos trataron de dar una explicación de la pobreza desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, que por qué había tanta pobreza en el mundo. Y descubrieron que la pobreza se debía a la relación entre los capitalistas, y aquí no es ningún término ofensivo, los dueños de todos los bienes, y los proletarios, los trabajadores, que su única riqueza eran sus hijos, es la prole, los proletarios. Mientras que los capitalistas tenían sus dineros, su sabiduría, sus escuelas, su religión, todo lo necesario para hacer una sociedad superior. Los trabajadores carecían de todo tipo de oportunidad. Había horarios de 18 horas, que para nosotros nos parecería algo increíble. En Inglaterra, pues, también vamos precisando que la revolución industrial nació en Inglaterra y allá se inventaron, pues, casi todas las cosas que se usaron antiguamente, como las bombas eléctricas, las bombas hidráulicas, para sacar agua, para mover cosas, y el uso del carbón mineral para producir energía. Y inventaron, pues, lo primero, pues, fue esa bomba. El motor para sustituir con un motor de vapor la fuerza de los animales y de las personas, y aún del viento, en algunos buques, pues y en los trenes, esos trenes que se usaban aquí, que todavía algunos conocimos, pues usaban el agua
el agua para convertirlo en vapor, echándole carbón ese de piedra, y el vapor con toda su fuerza hacía que se moviera el tren, y las fábricas, las hilanderías, todo tipo de, vamos a decir, de industria estaba sostenida en los motores de vapor. Bueno, pero eso ya pasó, pues. Y esos motores fueron quitándole trabajo a la gente y cambiando el estilo del trabajo. Los que inventaban cosas y los que tenían dinero se apoderaban de los inventos y luego hacían las obras y luego cobraban por sus inventos. Fue cuando ya se puso eso del copyright, los derechos de uso, que los creadores tienen derecho a ser propietarios de lo que producen intelectualmente, y que inventando algo, haciendo una obra de arte, se les tiene que pagar al que escribe un libro. Entonces, el trabajo intelectual cobró importancia y los dirigentes pues ganan más que los dirigidos, por supuesto. Pero había una diferencia tan grande entre el capital y los trabajadores que los comunistas decían que los obreros deberían de ser los dueños de los medios de producción, y que en lugar de repartirlo de una manera injusta como es ahora, por ejemplo, Slim, que es el dueño de Telmex, en estos 5 años de López Obrador duplicó su fortuna. Y el dinero no sale de la tierra, el dinero no crece en los árboles, el dinero no cae de las nubes como si fueran gotas de agua. El dinero lo produce el trabajo de las máquinas y el trabajo de las personas. Pero también el dinero se produce al cobrar por los servicios. Y por lo de Teléfonos de México, con todo lo que es el Internet y otras cosas de comunicaciones, ellos cobran. Por eso, pues un celular es, pues vamos a decir que la tienda de raya. Si en la época de don Porfirio el trabajador nunca acababa de pagar su deuda y la heredaba, pues lo del celular es lo mismo. El que no paga no puede usarlo. Entonces, y un celular tiene continuamente que estar pagando tiempo aire. Bueno, entonces, el celular no vale por sí mismo. El celular vale por lo que cobran. Por eso en algunas compañías regalan los celulares, por supuesto. Bueno, el comunismo vendría a hacer una repartición justa entre todo lo que se produciría, y el dueño, el dueño primero serían los dirigentes comunistas y luego serían todos. Bueno, eso nunca va a llegar a ser ni será. Los dueños, los del partido, los dueños, los que se apoderaron de los gobiernos, como Lenin y otros, aunque tenían buenas ideas y proyectos, pero sus sucesores, como siempre, se volvieron dictadores, asesinos y desalmados en Rusia, o en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Murieron millones de personas por los malos manejos de la economía y del campo. Millones de personas, porque allá hay 2 climas casi en todas partes, el normal y luego viene el del invierno frío con la nieve, y por eso allá guardan alimentos
todos tienen conservas, ya sean caseras o ahora de las como se compran en una tienda, porque en el invierno van a comer de lo que guardaron en el verano y en el otoño. Bueno, lo que sembraron en primavera, cultivaron en verano y cosecharon en otoño. Bueno, entonces, allá es otro tipo de gente. Acá entre nosotros, en realidad tenemos un clima, bueno, aquí caliente, pero en la mayoría de las partes templado y alguno frío. Bueno, nosotros no tenemos el problema de guardar comida para el invierno, porque además, pues hay tantas cosas, aquí hay tantos animales salvajes que uno mismo, pues si vive en el campo, aparte de los animales domésticos, pues puede hacerse de peces, de iguanas, de venados, de conejos, de ardillas, de liebres, en fin, aves, hay un montón de animalitos que siempre viven aquí, además de las plantas. Para que alguien se vuelva ciudadano, necesita entender el sistema en el que vive. Y los del socialismo del siglo XXI, que son abusivos porque los latinoamericanos somos tontitos. Cualquiera nos convence y cualquiera nos anima. Bueno, ahí están todas las promesas de López Obrador, que a 10 pesos la gasolina, que los medicamentos o el cuidado de la salud iba a estar mejor que en Dinamarca, que que Pemex iba a salir adelante, que íbamos a producir hartísimo petróleo, que la electricidad iba a ser más barata y que los alimentos también. Y todos vemos que están muy caros los alimentos, que la electricidad cuesta y en unos casos le suben de más, y que también el agua, aún se cobra el agua, y los cobros, los impuestos. Bueno, vivimos casi al borde de la miseria la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo podemos llegar a ser ciudadanos? Porque somos habitantes, la mayoría, es decir, aquí vivimos como viven pues, los pajaritos, como viven los insectos, como viven los reptiles, como viven los mamíferos. Vivimos, aquí estamos, nos relacionamos, como se relacionan las hormigas, las termitas, las avispas, las abejas. Eso es vivir, y vivir bien. Pero mientras que en la naturaleza se gobierna por medio de la misma naturaleza, todas las abejas siempre tendrán la misma estructura. Las obreras, los zánganos, los guerreros y la reina. Y todos obedecen a la reina, y cuando la reina se hace vieja, pues la expulsan o la matan. O bueno, crean más reinas, y esa, la que salga primero, mata a todas, hasta la viejilla. O la viejilla se va con un montón de abejas antiguas. Y así va a ser siempre, ahí no va a haber una revolución jamás. Lo mismo, lo que ustedes gusten, las avispas, las termitas, etcétera. En la naturaleza todo está regulado para que funcione y son leyes a las que nadie puede escapar porque están en su misma naturaleza. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿y cómo manda la reina? Con feromonas. Ay, padre, ¿qué es eso? Pues olores, con olores. Pero todas las abejas
están acomodadas a obedecer al olor de la reina. De vez en cuando se pone a gritar y cuando grita todo se paraliza. Bueno, entonces, pero eso es natural, no hay que enseñarlo, no hay escuelas para que las abejas se comporten como abejas. Ya nacen con todo lo necesario. En cambio, nosotros, los seres humanos, somos diferentes. Los que empezaron a decir que hay unas leyes de la naturaleza, pero hay unas leyes de la humanidad, fueron los sofistas en el siglo V antes de Cristo, es decir, hace 2500 años, porque también está la ley natural, que es la ley de la naturaleza. Y la mayoría de las personas religiosas tienen como fundamento la ley de la naturaleza, porque la ley de la naturaleza es la voluntad de Dios en el mundo. Pero también tenemos la revelación, los que creemos pues, o las religiones que tienen libro, entonces tienen un mensaje directo de Dios, porque lo de la naturaleza no da. Por lo tanto, los mandamientos de la religión son los mandamientos para una buena sociedad. De ahí salieron. No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, respeta el sexo, no seas ambicioso, ni avaricioso, ni tampoco robes. Bueno, es el fundamento de una buena sociedad. Pero luego se tienen que poner leyes. Y los ciudadanos son los que tenían derechos y deberes. Por ejemplo, en Grecia y en Roma, todos los ciudadanos, acá en Roma los que podían pelear, y en Grecia todos, los hombres, tenían que servir 20 años en el ejército, de los 20 a los 40. Entonces, todas las personas se volvían ciudadanos cuando daban un servicio a su patria. Y después que regresaban, ya vivían como ciudadanos normales, los ricos con los ricos y los pobres con los pobres, pero podían acceder a la dirección de la ciudad por sus capacidades y cualidades, y también por sus trampas y por sus trucos. Siempre lo ha habido. Y de allí se inventaron las leyes. Por eso la ley sí es la ley. Bueno, están las leyes de la naturaleza. No las podemos violar. Nadie las puede violar. Las leyes humanas sí se pueden violar. Porque las leyes humanas se acostumbran al ser humano o se hacen habitantes del ser humano a través de la educación. Y debería de haber dos alicientes, los premios y los castigos. Los premios para los que hacen lo mejor para los demás, y los castigos para los que no saben convivir bien con los demás, los que hacen mal a los demás. De allí de las leyes humanas, entonces nace un respeto hacia las leyes. Y por eso los romanos sí decían también lo mismo que dice López Obrador, pero ellos no se escapaban de la ley. La ley, dura ley, ¿sí? La ley es dura para los que cometen ciertos delitos y también de acuerdo a cómo se implantan o se hacen las leyes en cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos siempre ha habido, aún en la iglesia, la pena de muerte. Había unos delitos y unos pecados, en la religión pecados y en la sociedad civil delitos, que se castigaban con la pena de muerte. Por ejemplo, el parricidio. Si un muchacho o quien fuera mataba a su padre, tenía que morir. Lo dice la Biblia. Y
había unos castigos, bueno, para la infidelidad, pues la muerte a pedradas allá entre los judíos, para el hombre y para la mujer. Naturalmente que en una sociedad machista a la mujer se le va a cargar toda la culpa, como ahora son los árabes, los islámicos, y como en algunas partes todavía de México, a la mujer se le carga la culpa de los pecados sexuales. Bueno, para ser ciudadanos necesitamos entender esto. Hay una ley natural. Luego explicaré algo de la ley natural. Y la ley humana. Y ahorita para nosotros la ley es la Constitución y los derechos humanos. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y los derechos humanos, que desde 1948 son para todos los países civilizados. Bueno, entonces está muy claro. Si yo quiero ser ciudadano, necesito conocer mi Constitución, conocer las leyes, las mínimas, y también, eso sí, conocer los derechos humanos. Y tratar de aprenderlos y vivirlos, porque si en 1948 se empezaron a reconocer los derechos humanos, todavía no se reconocen plenamente y hay necesidad de personas que los entiendan y que eduquen a sus hijos en el respeto a los derechos humanos. Y también, pues ahora en el respeto a los derechos de los animales. Aunque estrictamente pues no tienen derechos, pero el hombre los trata como si fueran seres humanos, minusválidos, pues como si fueran pequeños, y entonces les pone protección a los animales, que tampoco no se puede cumplir, porque la ley de la selva es que el pez grande se trague al chico y que el poderoso someta al débil. Esa es la ley de la selva y la ley de la naturaleza. Bueno, entonces, la ley de la naturaleza es muy dura. Ojo por ojo, diente por diente. Y por eso las leyes se han ido suavizando, sobre todo en los países muy civilizados. Se toma en cuenta la intencionalidad. Es decir, no solamente el hecho bruto, sino la intención y también según el conocimiento. Porque cuando no hay conocimiento, no hay intención, pero sí hay una responsabilidad. Una responsabilidad, bueno, pongo ejemplos. Un señor se va de reversa en una calle y una señora se mete, se atraviesa, y el señor, como no la había visto, pues oye un golpe y la señora ya está muerta porque la golpeó. En cambio, un hombre no quiere ya a su esposa y aparenta un accidente. Entonces mata a su esposa y aparenta un accidente, así como lo estoy diciendo, que la atropelló por descuido. El que mata queriendo matar es el homicidio en primer grado. El que mata sin querer matar es el homicidio en segundo grado, que no se castigan del mismo modo en los países civilizados. Nosotros no somos civilizados, porque aquí ni se castiga, o si se castiga es de una manera terrible. Ojo por ojo, diente por diente. En los países civilizados se hacen juicios.
aquí ya no se van a poder hacer juicios y de todas maneras llegar a poder promover un juicio, aquí se necesita un licenciado, hay que pagarle. Nosotros estamos tan mal como nación, como personas en las leyes, que no hay quien nos apoye, nos defienda, ni del gobierno, ni de nadie. Esa es la falta de leyes. Pero ahora, si en Venezuela las personas han despertado porque se dan cuenta de que son personas y ciudadanos y emitieron su voto y quieren que su voto sea, bueno, esos son ciudadanos que pasaron de habitantes a ciudadanos. Y el tirano es aquel que aplica las leyes para castigar al pueblo y para premiar, bueno, para castigar a sus enemigos y para premiar a sus amigos. Ese es el tirano. Es terrible, porque el tirano les da todo a sus amigos, les perdona todo, les tapa todo, y el tirano inventa delitos para los ciudadanos y para sus enemigos. Bueno, se necesitan aquí en México, necesitamos hacernos ciudadanos, respetando las leyes. Me van a decir, pero nosotros las respetamos y los demás no. Bueno, puedo decir una cosa horrible, pero no la voy a decir, porque si alguien dijera, bueno, no la voy a decir. Iba a decir una cosa, les digo, terrible, pero mejor me callo. Voy a contestar sus aportaciones. Marisela Veraza Méndez, buenas noches, padre, buenas noches, Marisela. Malena Orduña, hola, padre, buenas noches. Malena, buenas noches. María de los Ángeles Rubio Hernández, buenas noches, padre José Luis. Buenas noches, María de los Ángeles. Carlos Salas, buenas noches, padre, saludos a todos. Todos y todas, saludos de Carlos. José Cervantes, el señor López es el peor presidente, destruyendo la formación académica del país. Lo curioso es que los centros de investigación no se manifiestan en corto. En contra, ¿qué pasa? Que no somos ciudadanos, porque, bueno, yo veo que la mayoría de la gente quiere vivir del erario público. Y todos, cuando apoyan a un candidato, quieren que después el candidato, por ejemplo, en la presidencia municipal, les dé trabajo. Y a lo mejor entre las campañas le prometió darles trabajo, pero pues no hay trabajo para todos los que quieren vivir del erario público. Y también no todos pueden ser trabajadores estables y otros temporales. Bueno, entonces allí ya se hace una diferencia. Los que sirven o se juntan con la autoridad y les dan un hueso, pues esos se engordan. Pero esos no van a reclamar nada, nunca van a hacer protestas, jamás. Luego están los gobernadores, que es lo mismo. Está el presidente o los presidentes de la República, son lo mismo. Y como todas las organizaciones y los centros de investigación y las universidades y los politécnicos se pagan con dinero del erario público, entonces también todos quieren vivir como profesores o como hasta personas del aseo, pero quieren tener un empleo y quieren tener un empleo estable y que les dé seguridad.
Y eso es lo que ha pasado. Para no perder el empleo y no perder la seguridad, entonces la mayoría de los mexicanos nos callamos la boca y dejamos que nos pisoten, porque ahora esa promesa, pues vamos a ver si se cumple. Hay una promesa para los maestros. Bueno, primero era una promesa para todos, ¿sabía? Que a todos los maestros se les iba a pagar mejor. Se les iba a pasar una cantidad como si fueran, pues, trabajadores con plenos derechos. Pero luego vieron que eran muchos los de la primaria, las primarias, y entonces dijeron no, nada más a los de la secundaria. Y ahora a los profesores de la secundaria, pero los que tengan 40 horas a la semana. Entonces ya fueron rebajando a quienes les van a pagar bien. Les van a pagar bien solo a los maestros de secundaria. Es una promesa, no creo que la cumplan. Y todos los profesores que no tienen preparación, que no es su vocación, que están allí nada más por la comida, por la seguridad. Bueno, entonces, mira, José Cervantes, el problema es la indefensión de los trabajadores del gobierno, porque además así los han enseñado los líderes. Por lo tanto, los que reclaman son los que corren, nada más. Pero los que corren, pues ya corridos están. David Peña, guía la realidad, sí. Carlos Salas, Malena, saludos, saludos, Malena. Hola, Carlos de Malena. José Ábalos, hola, padre José Luis, bendiciones, un abrazo para usted y seguidores desde Fresno, California. Bueno, un saludo a toda tu familia, José Ábalos. José Cervantes, la nueva escuela mexicana destruye la formación académica en los niveles básicos hasta el medio superior. ¿Qué tipo de ciudadanos estará formando? Puro nivel bajo, bajísimo, un nivel bajísimo. Antes, bueno, nosotros los sacerdotes, pues que andamos de arriba para abajo, pues tenemos como una forma de saber cómo está la educación, sin preguntar ni nada. Porque hay unas lecturas en las misas. Y de pronto se encuentra uno a unos niños que leen magníficamente. Y luego se encuentra unos profesores que destruyen el escrito, porque no respetan ni comas, ni punto y coma, ni punto y seguido, ni punto y aparte, no saben hacer la entonación de la admiración, no saben hacer la entonación de la pregunta, no saben que algunas palabras tienen un acento, aunque no lo deberían de llevar, según las reglas ortográficas, pero en este caso las reglas de la pronunciación. Y entonces, y luego la ortografía. Bueno, ahí están dos cosas. Sin lectura no hay desarrollo. La escritura, bueno, vamos la dejando en paz, pero sobre todo la lectura. Bueno, entonces el problema, José Cervantes, está en que la escuela mexicana quiere enseñar puras cosas pueblerinas que no sirven para nada. Bueno, pero si quieren ese populismo, pues, o ese tontismo, pues también pongan lo otro. Quitaron casi las matemáticas y entonces se acabó la ciencia. Desde que se aplicaron las matemáticas al conocimiento, la cantidad y la cualidad, se inventó la ciencia. Eso es de hace 400 años. La ciencia tiene como 400 años. Y ha tenido un desarrollo magnífico.
pero solo en los países donde las matemáticas son importantes. Donde no lo son, es la ignorancia. Todo lo que diga una persona sin pasarlo por las reglas de las matemáticas es basura. Pero para convivir no se necesita, bueno, sí se necesita porque si voy a comprar cosas, pues ya me dan un papelito donde me dice cuánto valieron las cosas. ¿Sí? Entonces, de todas formas, aún uno mismo, aún el que compra en Aurrera, pues necesita saber a cómo le dieron las cosas. Bueno, entonces los números son importantes. Ahora, una persona que solo sabe contar hasta 100 y que no sabe multiplicar, no sabe dividir, sí sabe restar porque roba. Bueno, es que yo tengo un problema a veces cuando he llevado cuando llevaba a cambiar dinero, por ejemplo, en billetes, 1,000 pesos en billetes de 20. No lo sabían contar. Son 50, si mal no me acuerdo. Entonces, para poderlos contar, hacían manojitos de a 100, de a 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Entonces ya 10 manojitos de 5 eran los 1,000 pesos. Solo sabían contar hasta 100. Y así son las cosas. Esas personas no pasaron por la escuela y ahora con la calculadora, pues es lo mismo. Una calculadora, pues hace todo el trabajo, pero no se injerta al cerebro. Rosario Chávez, muchas bendiciones, Padre José. Dios me lo bendiga siempre, lo escucho, lo valoro mucho. Es usted una gran persona. Intento ser persona nada más. Y todo lo que tengo se lo debo a mis maestros, bueno, a mis padres, por supuesto, bueno, me voy hasta a Dios, a mis maestros, a mis padres y a mis maestros, o a mis familiares y a mis maestros, y a las comunidades donde he estado. Ojalá toda la nación mexicana tuviera la oportunidad de escucharlo a usted, y México no estaríamos tan ignorantes en tantas cosas y no estuviéramos como estamos. Pues eso de que haya muchas personas que se preparen y que quieran comunicar su preparación, pues es también un trabajo, porque cuando uno trata de comunicarse, pues a veces lo hace mejor por escrito y a veces lo hace mejor por la boca, por hablar. Pero si uno quiere enseñar algo, primero lo debe de estudiar, por supuesto. Pero cada uno de nosotros se puede volver por lo menos un promotor de inspiración para mejorar. Bueno, por ejemplo, pues hoy fui a San José de Chila, que ya quedan unas 3 o 4 gentes. El señor cura se fue de vacaciones y me dijo que si quiera celebrar una misa. Solo puedo los sábados y voy allá a las 4 de la tarde. Está aquello vacío, pues. Pero llegué a comer con el señor cura del Aguaje y me regaló un libro que lo voy a leer sobre la cristiana para que dentro de 8 días, porque otros 2 sábados voy a ir, pues platiqué con él del libro que me dio. Él me está instruyendo, me dio un libro, pero como voy a volver con él para poder platicarle ese libro que él ya leyó, necesito leerlo yo. Y cuando uno tiene dinero y puede comprar un librito, un folletito, algo,
para los niños, pues es muy bueno. Desde ahí se comienza, desde abajo. Mario Vega, buenas noches, padre, buenas noches. Malena Orduña, Rosario, el país está dividido. Las mascotas que tiran la mano por su dádiva, los que vemos claramente el caos en el que vivimos. Sí, es cierto. Casovic Sam, buenas noches, comunidad de este grupito. Casovic, gracias. Y que dejen su like. Carmen Rodríguez, buenas noches, padre. Gracias por todo lo que nos enseña. Muy interesante. Saludos de Querétaro. Saludos a los queretanos. Mario Vega, sí, es verdad. Solo quieren recibir la ayuda, pero no queremos pagar impuestos. Pues no. Y brincarnos las trancas cada vez que podamos. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un saludo para todos. Esperanza Montes, saludo para todas y todos. Alejandro Villarreal, buenas noches, comunidad. Que pongan sus likes. María López, saludos para usted y para todos. Muchas gracias, María López. Malena Orduña, la UNAM ha perdido el prestigio y su credibilidad. Ha enmudecido ante varias situaciones muy visibles, sí. Pero Malena, mira, desde que alguien deja pasar a un plagiario, porque no es uno, son la señora que dejó pasar a esa, ahorita no me acuerdo, Jazmín, la Yasmín, había dirigido 500 tesis. 500. Quién sabe en cuántos años, pero son muchas. Cuando uno de profesor deja un trabajo académico, pues tiene poquitos alumnos en realidad en el seminario. No tiene, y además tiene que leerlos por fuerza. ¿Cómo va a dar una opinión sin haberlos leído? Es muy pesado dirigir una tesis, aunque sea pequeñita, un trabajo académico. Y luego, pues si las personas se vuelven dinereras, corruptas, pues sí, y además tienen miedo de perder el hueso. Precisamente es lo que estoy diciendo, que el mexicano, el problema de los mexicanos es que nos acomodamos a las autoridades, aún en las injusticias, para no perder el hueso. Esperanza Montes, un pueblo ignorante más fácil de dominar. Pues así es, Gerardo Flores. Buenas noches, padre José Luis y comunidad. María López, padre José Luis, lo escucho y me siento muy mal sobre México. Qué pesar. Sí, María López, pero el pesar bueno, está bien, hay que sentir pesar. Pero el pesar se compone haciendo una buena acción contra aquello que nos da pesar. Si México está tan mal, y si estamos pues mal, nada más que como estaba diciendo Malena, hay un grupo muy grande de mexicanos que solo estiran la mano, y a todos los niveles. No estamos hablando de los ancianos y de los jóvenes y de todos los demás. No. Todo el que trabaja en el gobierno también a veces nada más estira la mano porque no hace su trabajo. Hay un montón pues de aviadores que les llaman, que nada más están inscritos y les pagan, pero no hacen nada. Pero hay otros que sí van a las oficinas
pero no hacen nada, no atienden a la gente. Entonces, María López, por favor, no te sientas mal, más bien nosotros, los que nos damos cuenta de cómo está pues la cosa, necesitamos hacer el bien en derredor de nosotros. Carlos Salas, lo que yo mire en mi México es que cada quien vive su vida, sea por bien o lo contrario. Sí, tienes toda la razón. Hay como un individualismo, ni siquiera egoísmo, individualismo, no total, no es total. Miren, ya les decía que tenía aquí unas despensas. Bueno, ¿de dónde saqué las despensas esas? De la capilla donde voy. El día primero les digo a las personas que lleven lo que quieran. Y ahora llevé las despensas a regalar allá a la gente de San José de Chila, que está muy pobre por la delincuencia. Bueno. Y allí me encontré con una señora increíble, una de las señoras jóvenes, que cuando estuve allá era una niña. Ella me dijo, padre, tuve cuatrillizos, Jesús, María y José. Bueno, ya a una de esas le di una despensa. Porque, bueno, tiene un montón de chiquillos. Y en las condiciones en que viven, bueno, pues siquiera que coman un poquito mejor unos días. Eso es lo que uno puede hacer. Ahora un niño que vaya a la escuela, pues comprarle los útiles, los que le faltaron, los niños más pobretones, pues los papás no pueden comprar el paquete de útiles. Hay tantas cosas que parecen tontas, que parecen sin importancia, pero que sí lo tienen. Porque los cuatrillizos y su mamá y su papá que coman bien, bendito sea Dios, aunque sea 3 días. Bueno, entonces hay que hacer el bien. María López. María Guadalupe Cabrera Moreira. Qué negligencia que ninguna institución educativa o maestro se protesten por el nuevo plan educativo. ¿Y qué les importa? Miren la realidad, vamos siendo como debemos de ser. ¿Qué les importa? Si quieren estar en paz, recibir su dinero y ayudas y ir subiendo, pues lo que les digan van a hacer. Ahora, sí hay maestros y maestras comprometidos y sobre todo en las escuelas particulares, pues sí los enseñan, eso también es cierto. Por eso aún los políticos mandan a sus hijos a escuelas particulares. ¿Dónde está el bodoque, el chocoflán? En Inglaterra, pagando millones de pesos por lo que está estudiando. ¿Por qué no lo mandaron a la UNAM? ¿Por qué no lo mandaron al Politécnico? ¿Por qué lo mandaron a Inglaterra, a una de las universidades más costosas del mundo? ¿Dónde está la sabiduría del pueblo que dice el López Obrador mentiroso? Y él mismo, cuando los médicos que tiene son especialistas, ¿por qué no va a una clínica? Bueno, pero, como dicen, pues el que nació así, pues así nació. Pati Alfaro, buenas noches, padre, buenas noches a todos. Somos un pueblo muy ignorante y lo peor, falta de educación, egoísmo y poco compasivo. Yo creo que lo de la compasión sí lo tenemos. Ahora, que nos volvamos como indiferentes, esa es otra cosa. Pero, como me están diciendo, padre, ¿qué podemos hacer? Esta niña anda vendiendo unos mazapanes. Los da 10 pesos. Bueno, le compro 2.
que son 20 pesos para uno de nosotros. A lo mejor con esos 20 pesos puede comprarse una morisqueta acá, ¿sí? Aquella vende semillitas. Ya la presidencia la quitó de un lugar bueno, está ahora en un lugar malo. Bueno, le compro una bolsita de semillitas. Aquel anda vendiendo donas, le compro una dona, aunque yo no me la vaya a comer, la regalo a otra persona. Es decir, tenemos que hacer el bien, aunque sea de una manera pequeñita y sobre todo para la gente que trabaja, la gente que vende cosas, que su pobreza quiere ganar dinero de la forma correcta en lugar de estirar la mano también para pedir limosna. Malena Orduña Guadalupe, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, más bien deformaron la educación y desde ahí venimos de mal en peor. Ahora es el acabose. Sí, así es. Malena Orduña, 4 bendiciones. Bueno, José Cervantes, el PRI era igual de corrupto como Morena, pero la formación académica sí era importante. No, mira, José Cervantes, quitémonos vamos a decir, ese trauma o ese complejo. El PRI hizo muchas cosas malas, pero también hizo muchas cosas buenas. Este gobierno, la mayoría de las cosas son malas. Gastó un dineral en impedir la construcción del aeropuerto de Texcoco. Gastó como 300 mil millones de dólares para pagar a los que ya habían invertido. Hizo un chaifa. Compró una compañía de aviones que no van a dar nada. Esos son más bien una carga. Le va a echar dinero bueno al malo, le está echando. Tiene a Pemex quebrado. Tiene la refinería de Dos Bocas que no refina y que no va a refinar pronto. Tiene el Tren Maya, que es una desgracia por los rateros de sus familiares. Y el Bartlett, que ahora resultó que se robó quién sabe cuántas hectáreas allá pues en los lugares turísticos, y lo defiende pues su jefe, pero Bartlett es priista, como también López Obrador fue priista. Entendamos que hay que quitarse la vergüenza. Ahora el PRI de ahora no es el de antes, el PRI de ahora es un señor echado a perder. El AMLito es un delincuente. Antes había personajes, ahora hay payasos. M. González Mike. Educación, padre, la gente no debe de hacerse compromisos si no puede atender. Mientras no se aplique la ley pareja, no va a haber cambios en México. Sí, pero nosotros podemos aplicarla a nosotros. Héctor TV no refina porque ya su refinador refinaron dinero, padre. Sí, pues sí. Miren, otro día toco el tema pues de la educación con calma y diré algunas cositas, pero esas las podemos aplicar a nosotros. Miren, nada nos ganamos con ver lo malo y no aportar nada a lo bueno, aunque sea un granito. Eleazar Luna, las mascotas te brindan un amor incondicional. Las personas un amor completamente condicional y a veces ni eso. Si te toca a alguien como Obrador, prefiero mis mascotas a los chairos. Eleazar, no es cierto eso que dices. Ya no le des de comer a tus mascotas. No les hagas caso. Ellas te quieren por lo que les das. Cuando ya no les des, se van a ir a buscar de comer a otra parte.
Algunas personas no son así como nuestras mamás, bueno, la mayoría de las mamás, que desde pequeños nos quieren incondicionalmente. Si la persona es fea o chaparra o está jorobada, como sea, la mamá normal atiende a su hijo. Quizá en el fondo quiera que su hijo le ayude cuando ya esté grande, pero mientras le ayuda de pequeño es incondicional. Pati Alfaro, M. González, Mike, pero si hacen la reforma judicial, menos va a haber ley justa. Así es. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches. Bueno, luego ya hoy me fui de paso. Buenas noches y que Dios los bendiga.